Buen día. En este video vamos a ver algunos conceptos básicos de cómo se da la transmisión de señales en medios inalámbricos. No vamos de momento a estudiar cada uno de los medios que se emplean en las comunicaciones alámbricas o en las redes, pero sí vamos a entender cómo es sus principios básicos de operación. Vamos a ver que los medios cableados principalmente existen dos, o sea, el cobre y dentro de las comunicaciones de redes, principalmente el par trenzado y la fibra óptica. Existen algunos otros cables como el cable coaxial y algunos otros elementos que vamos a ver un poquito más adelante, pero de momento me interesa que entendamos cómo funciona el par trenzado. Vamos a iniciar con el análisis del par trenzado. Está compuesto por varios hilos de cobre. Estos van a ir trenzados entre sí por un motivo en particular. Pero de momento debemos entender que cuando se realiza una transmisión de una señal eléctrica a través de un cable, este genera a su vez un campo magnético. Es decir, recordemos que toda señal eléctrica va a generar también una señal magnética, un campo magnético, ¿sí? Y para ello se emplea lo que se denomina la regla derecha para determinar cómo es que será la orientación del campo magnético, de tal forma que la regla de la mano derecha nos dice que si el pulgar apunta hacia la dirección de la corriente eléctrica, entonces los dedos nos indicarán el sentido del campo magnético. Este campo magnético, a su vez, es capaz de inducir en otros cables aledaños una señal eléctrica, ya que nuevamente mencionamos un campo magnético puede inducir una señal eléctrica. Y eso generaría interferencia. Supongamos que este cable no tiene ninguna señal, cuando lo acercáramos aquí estaría generando una corriente también dentro de él, ya que está generando un campo magnético. Y lo que hace el par trenzado es que si este es el elemento, el cable que realiza una transmisión, entonces se trenza con el que va a realizar la transmisión, es decir, con el que tiene la señal en la dirección opuesta. De esta manera, los campos magnéticos se van a generar de manera opuesta y de alguna manera se van a anular. Y anulándose entre sí van a impedir que se genere interferencia hacia el exterior del cable, o por lo menos la van a minimizar. Y ese es el motivo por el cual los cables se tienden a trenzar dentro de un cable de red, para minimizar la interferencia. Un par trenzado entonces luciría más o menos así, ¿de acuerdo? De esta manera se logra que la interferencia se minimice. Vamos a entender ahora cómo opera la fibra óptica, pero para ello es importante que entendamos los conceptos de reflexión y de refracción. Supongamos que este es una alberca, ¿de acuerdo? Y estos rayos que estamos viendo aquí son quizás emitidos por la fuente más conocida, el sol, supongamos. Entonces, cuando estos rayos inciden sobre la superficie de la piscina o de la alberca, va a pasar dos fenómenos. Uno de ellos es que la luz, en cierta medida, se va a reflejar, ¿de acuerdo? Pero también va a haber parte de esa luz que va a ingresar al medio de transmisión, en este caso el agua. Pero cuando ingresa al medio de transmisión, va a cambiar levemente su dirección. A este fenómeno se le denomina refracción. Es muy fácil de observar. Si ustedes han nadado, por ejemplo, alguna vez en el fondo de la alberca y salen, aparentemente las cosas o los elementos del exterior cambian de posición, y eso es precisamente porque dentro de la alberca se perciben como si estuvieran un poco desplazados dependiendo del ángulo de la refracción. Lo mismo ocurre si ustedes ponen un vaso de agua y ponen un lápiz. Notarán que si lo ponen pareciera como que si el lápiz se quebrara, por lo mismo de la refracción, el mismo fenómeno de refracción. Cuando nosotros descomponemos los haces de luz en el haz reflejado y en el haz refractado, lo que se está haciendo es que cada uno de estos rayos son solamente una porción de la energía que traía el rayo original.
Por lo tanto, es una señal más débil. Y esto es algo que nos afecta negativamente a la transmisión de señales. Por lo tanto, lo que hace la fibra óptica es justamente aprovechar el efecto de reflexión para enviar las señales y que se vayan reflejando al interior de la fibra óptica. La fibra óptica, como ustedes saben, está compuesta de un cristal bastante transparente o cristalino que nos va a permitir el paso fluido de la señal que se está transmitiendo. Sin embargo, en cada uno de los puntos también va a haber cierta refracción en cada elemento, en cada punto donde el rayo incida o choque contra la pared de la fibra. Vamos a tener una pequeña parte refractada que va a representar una pérdida. Y es por ello también que pues, las fibras no transmiten indefinidamente, también tienen un alcance determinado. Una cuestión muy importante que vale la pena mencionar es que mientras mayor sea el ángulo con el que se incide a una superficie, mayor va a ser la cantidad de energía reflejada. Es decir, si yo me acerco lo más posible, supongamos que aquí tengo una fuente emisora de luz, lo pego lo más posible a la alberca, entonces vamos a ver que es mayor la cantidad reflejada de energía y es menor la cantidad refractada. ¿De acuerdo? Por el contrario, si yo emito la luz en una forma prácticamente perpendicular a la alberca, entonces voy a ver que la mayor cantidad de energía se va a ir hacia el dentro del medio de transmisión y va a haber muy poca energía reflejada. Entonces, para que una fibra opere adecuadamente, lo más importante también, o uno de los elementos más importantes, es que el haz de energía o de luz vaya lo más paralelo posible a la fibra. Y es precisamente por ello que la fibra óptica no se puede curvar o no se debe de curvar, porque además de que se quiebra voy a tener grandes pérdidas. Supongamos que yo tengo un ejemplo de fibra óptica así. Si yo envío un rayo completamente paralelo a la fibra, ¿qué va a pasar cuando choque con la pared? Pues aquí se va a refractar la mayor cantidad, va a ingresar al medio y se va a reflejar muy poca, lo que va a convertirse en grandes pérdidas de información. Y es por ello que se va a procurar que la fibra óptica se curve lo menos posible. Otro elemento muy importante en la transmisión de la información usando fibra óptica no solamente es la fibra, sino la fuente emisora. Ya que, por ejemplo, si yo emito unas de luz con un foco, ¿qué va a pasar? Un foco lo que va a hacer es que me va a generar haces de luz en todas direcciones y además con un ancho de banda muy amplio. Un rango de frecuencia, dejen quitar esto. Un rango de frecuencias muy amplio. ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo esté dentro del medio de transmisión, voy a tener rayos en todas direcciones que van a ir rebotando de todas las formas posibles. Y eso implica que si yo hice un pulso más o menos así, aquí va a salir muy deformado. ¿Por qué? Porque como hay muchas trayectorias, hay muchas frecuencias, algunos haces les va a tomar más tiempo salir que otros, algunas frecuencias se van a atenuar más que otras, de tal forma que el resultado al final del medio de transmisión pues va a ser de muy poca calidad. Sin embargo, conforme yo voy concentrándolas, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo utilizara una lámpara? Que esencialmente también es un foco, pero que trata de alguna forma concentrar los rayos hacia el frente. La calidad sería ligeramente mejor que la de un foco, pero de la misma manera yo tendría muchas pérdidas, o más bien muchos rayos en todas direcciones de muchas frecuencias, porque esta luz, la luz que emite una lámpara, es de un espectro muy amplio, de tal forma que nuevamente, como había mencionado, eso no ayuda a que yo tenga una buena señal al final del medio de transmisión. Y es por ello que se utilizan los rayos láser, como aquí lo mostramos. El rayo láser, si se fijan, aquí es un ejemplo, me va a generar un haz muchísimo más concentrado que los otros. Aquí vemos el foco, me genera una dispersión enorme, la lámpara un poco menor, pero el rayo láser me genera un haz mucho más concentrado, es decir,
los rayos son mucho más direccionales. ¿Eso qué quiere decir? Que casi todos los rayos van a entrar con una dirección muy parecida. De tal forma que si yo ingreso por un lado un pulso así, aunque va a sufrir degradación y algunos rayos van a llegar más rápido que otros, de todos modos, el pulso va a ser lo suficientemente bueno como para poder reconstruir el pulso original. Ahora, otro factor importante sería la pérdida de energía. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ese es mi rayo láser y este es mi fibra óptica? Si yo pongo el rayo láser a la fibra óptica y este no está cubierto aquí por la superficie reflejante, entonces lo que va a ocurrir es que aquí voy a tener muchísimas pérdidas y solamente algunos rayos van a continuar con su trayectoria. Y esto va, por supuesto, a mermar la calidad de la señal, ya que menos rayos van a salir y va a tener menor intensidad el resultado o la señal que llegue al otro extremo. Muy bien, ahora dentro de las fibras existen varios tipos de la misma. La más común o una de las clasificaciones más conocidas es la fibra multimodo. Algunas veces la representan así, como que me permite el paso de muchos rayos. Y lo que ocurre en realidad es que la fibra multimodo lo que va a hacer es que permite el paso de un ancho de banda más o menos amplio de la luz emitida por el rayo láser, de tal forma que va a haber varios rayos con distintas trayectorias. Lo que va a ocurrir es que un pulso más o menos cuadrado al ingreso me va a salir también con cierta deformidad o ya distorsionado a la salida. Una fibra monomodo normalmente lo representan como que pasa un solo rayo. Y en realidad lo que ocurre es que la fibra monomodo me permite el paso de una frecuencia más estrecha, de tal forma que los rayos son más parecidos entre sí y se comportan de una forma más similar, logrando que cuando salgan se parezcan más a la señal original, ¿sí? Ya que todos van a llegar más o menos con la misma trayectoria y por lo tanto van a tardarse más o menos lo mismo en llegar y van a proporcionarnos una señal de mayor calidad. La fibra de índice gradual se refiere a que es como una sucesión de capas, así como una cebolla que tiene varias capas con diferente índice de refracción. ¿Qué quiere decir ello? Que conforme la señal va viajando entre las capas, déjenme borrar eso, se ve muy mal, que conforme la señal va viajando entre estas capas, se va curvando poco a poco con el paso de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si el rayo viene aquí, cambia de medio de transmisión a uno de un índice un poco diferente, entonces poco a poco se va a ir curvando. De tal forma que cuando llegue a la parte superior, antes de salir a la fibra, es prácticamente horizontal, teniendo pocas pérdidas. Y después regresa a su camino, nuevamente recuperando una trayectoria curva. Y de esa forma pareciera que los haces de luz van en forma ondulada. Este tipo de fibra pues, nos permite tener menos pérdidas por refracción en los extremos, pero sin embargo también ocurre que en cada paso de uno de estos, de un paso a otro del medio de índice gradual diferente, pues también voy a tener pequeñas pérdidas. Y por supuesto también es más caro de fabricar. Entonces es común en algunos esquemas de comunicaciones, pero no es el más común. Quizás el más común es la fibra monomodo. ¿De acuerdo? Muy bien, con terminamos lo que es los conceptos de operación de las comunicaciones cableadas y en el siguiente video veremos cómo funcionan en los aspectos más básicos las comunicaciones inalámbricas. Nos vemos en el siguiente video.